Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Hernández y junto a mi compañera Elisa Marcaccini les hablaremos acerca del trabajo ferrocarrilero que se encuentra fundamentado en los artículos 246 al 255 de la Ley Federal del Trabajo. Para comenzar acerca de este tema, es necesario hablar acerca de los inicios de este trabajo ferrocarrilero. Por lo anterior, tenemos que decir que el presidente Anastasio Bustamante le otorgó la tarea a su exministro de Hacienda, Francisco Arriaga, la construcción de la primera línea ferroviaria en México. Esta pretendía enlazar del puerto de Veracruz a la capital de México, pero no fue hasta el año de 1850 que se inauguraron los primeros 13 kilómetros de vía. Pero en sí, los ferrocarrileros iniciaron su desarrollo masivo en México durante la administración del presidente Lerdo de Tejada y su sucesor Porfirio Díaz. Dichos presidentes alentaron mucho el desarrollo de estas líneas con concesiones muy generosas para su construcción. A modo de ejemplo, es importante recalcar que al comenzar la presidencia de Díaz existía un aproximado de 650 a 700 kilómetros de vías, y al terminar su mandato, este contaba con más de 24,000 kilómetros. En su administración, Díaz puso la mayor parte de los ferrocarriles de la nación bajo un control, a través de un organismo público descentralizado, que se llamaba Ferrocarriles Nacionales de México. Con esto, considero que es esencial aprender acerca de la normativa que regula el trabajo ferrocarrilero, ya que actualmente contamos con una red ferroviaria operada por concesionarios del sector privado cuya extensión es mayor a los 26,000 kilómetros. Y de igual manera, considerando que en la actualidad existe la propuesta del Ejecutivo Federal acerca de la construcción de un tramo de más de 1,500 kilómetros que conectará las principales regiones de la península de Yucatán y que tiene el nombre de Tren Maya. El artículo 246 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores ferrocarrileros deben ser mexicanos. Esto comprende tanto la nacionalidad adquirida por nacimiento como la que resulta del procedimiento de naturalización. Al respecto, la información existente es bastante escasa, sin embargo, podemos deducir que es debido a la voluntad de querer ofrecer una mayor oportunidad de empleo a los mexicanos, así como que la industria ferrocarrilera, como previamente mencionado, tiene una gran trascendencia para la economía mexicana desde la Revolución. Dentro del artículo 252, que estipula que las jornadas de los trabajadores se ajustarán a las necesidades del servicio y podrán principiar en cualquier hora del día o de la noche, hay que decir que este artículo es muy ambiguo y conforme a esto, en el año de 2015, el diputado Francisco Grajales Palacios sometió a consideración una iniciativa de reforma, que por cierto no fue autorizada, de los artículos 252 y 248, donde en este artículo 252 se pretendía reformarlo para que quedara de la siguiente manera. Artículos 252. Las jornadas de los trabajadores se ajustarán a las necesidades del servicio y podrán principiar en cualquier hora del día o de la noche, de acuerdo a lo siguiente. Y aquí se establecían una serie de 7 fracciones en las cuales se estipulaban que la jornada de trabajo de los trabajadores trenistas no durará más de 12 horas en cada viaje, que se podría prolongar 1 hora si se está a 20 kilómetros de llegar a su destino. Asimismo, se estipulaba que el tiempo mínimo de descanso entre jornada y jornada debería ser al menos 12 horas. Asimismo, dentro de estas fracciones se pretendía estipular ciertas obligaciones de los patrones, como cumplir con todas las disposiciones, facilitar a los trabajadores alojamiento, proporcionar alimentación suficiente y saludable. Asimismo, también paralelo a esto, se establecían unas obligaciones de los trabajadores trenistas, como contar licencia, cumplir con los recorridos, someterse a cualquier examen médico, informar las condiciones de operación de las locomotoras, etc. En este aspecto, esta reforma pues daría un poco más de certeza y sería más precisa en lo que respecta a lo que los trabajadores y patrones deberían de tomar en cuenta para mantener una relación laboral adecuada.
El artículo 253 establece que el hecho de que se asignen salarios diferentes por prestaciones laborales iguales no será considerada como una violación al principio de igualdad del salario, esto debido a la importancia de las diferentes líneas y ramales. Esta disposición surgió puesto que en un principio se contaba con la intención de implementar un contrato ley, lo cual no tuvo éxito por dos sencillas razones. La primera fue la actividad paraestatal que tenía Ferromex el siglo pasado, y la segunda, posterior a esta actividad paraestatal, fue la apertura de empresas ferrocarrileras en todo el país. Y esto es lo que entendemos cuando la disposición nos habla acerca de la operación en diferentes ramales. Dentro del artículo 254 nos plantean las prohibiciones a los trabajadores, que estas están enumeradas en tres. La primera siendo el consumo de bebidas embriagantes y su tráfico durante el desempeño de sus labores por cuenta ajena a la empresa. Segundo sería el consumo de narcóticos o drogas enervantes, salvo que previo exista una prescripción médica. Es decir, antes de iniciar el servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción escrita por el médico. Y en tercer caso sería el tráfico de drogas enervantes. Bueno, pues en este artículo no queda más que obviar las razones por las cuales se redactó el mismo. Y pues esta razón no va más allá de que al laborar con un medio de transporte es necesario estar dentro de sus sentidos para pues no estar inhibido, con el propósito de evitar accidentes. Así como al ser un medio de transporte, como lo comento, se presta para poder crear una red de distribución de drogas enervantes. Esta es principalmente la ratio legis de este artículo. El artículo 255 establece las dos circunstancias que pueden dar pie a la rescisión de las relaciones de trabajo, es decir, estas dejarán de surtir efectos. Tales casos son la recepción de carga o pasaje fuera de los lugares señalados por la empresa para estos fines y la negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción sin causa justificada. Esto debido a que los trabajadores no estarían cumpliendo con el trabajo por el cual fueron contratados, asimismo no estarían cumpliendo con las obligaciones que éste conlleva. En el artículo 250 se establece que no es causa de rescisión de las relaciones de trabajo ni pérdida de los derechos en circunstancias de que los trabajadores por fuerza mayor queden aislados de sus jefes si continúan en sus puestos. En este caso la ley establece que si en las mismas condiciones los abandonan, volverán a ocuparlos al desaparecer las causas que motivan el abandono. En estos casos se harán previamente las investigaciones respectivas con intervención de los representantes del sindicato y de la empresa. Si de ella resulta responsabilidad a los trabajadores afectados o abandonados, o si se comprueba que voluntariamente descuidaron o perjudicaron los intereses de la empresa, serán separados de sus empleos. Los trabajadores que hayan ocupado los puestos abandonados tendrán la categoría de interinos y al ser reinstalados los titulares continuarán trabajando en los empleos que tenían con anterioridad o en los que queden vacantes. El artículo 247 establece la posibilidad de especificar dentro de los contratos colectivos el personal de confianza. Esto siguiendo lo señalado en el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto al mismo, el cual distingue las siguientes funciones como de confianza: las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, estas cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con los trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Cabe mencionar que la designación de trabajador de confianza, por tanto, no depende de la designación del puesto mismo, sino la naturaleza de las funciones que el trabajador desempeñará en él. En el artículo 248 se estipula que en los contratos colectivos se podrá determinar que los trabajadores trenistas presten sus servicios sobre la base de viajes en una o dos direcciones. Bueno, dentro de este artículo se entiende que estas direcciones son tomadas en cuenta en lo que respecta a las vías en las que se presta el servicio y demás. Sin embargo, como se comentó con anterioridad, este artículo fue tomado en consideración para una iniciativa de reforma donde se propone establecer en la ley laboral jornadas de trabajo máximas de 12 horas.
reglamentar los periodos de descanso, considerar un tiempo mínimo de 12 horas entre jornada y jornada y garantizar condiciones más favorables para la salud de los trabajadores tenistas. Sin embargo, lamentablemente esta iniciativa de reforma no fue aceptada. El artículo 249 establece que al llegar a la próxima jubilación de un trabajador, cuyos términos estarán determinados en el mismo contrato colectivo, la relación de trabajo existente solo será rescindible por alguna causa de suma gravedad que impida su continuación, siempre siguiendo lo establecido en el contrato colectivo. Al faltar expresas disposiciones, se seguirá lo establecido en el artículo 161 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala que, al acontecer esto, se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que le corresponda, siempre respetando los derechos derivados de su antigüedad. En el artículo 251 plantea que los trabajadores que hayan sido separados por reducción de personal o de puestos, aun cuando reciban las indemnizaciones que en derecho procedan, seguirán conservando los derechos que hayan adquirido antes de su separación. Bueno, estos derechos serán para, número 1, regresar a sus puestos si se vuelven a crear. 2, para también que se les llame a servicio en el ramo de trabajo de donde salieron, siempre y cuando continúen perteneciendo a los sindicatos que celebraron con los que celebraron los contratos colectivos. En este aspecto, los derechos que se conservan por parte de los trabajadores son para poder mantener la estabilidad en el empleo. Esta es la principal razón por la cual se redactó este artículo y pues evidencia una protección al trabajador por parte de la ley. Esperamos haber aclarado el tema de regulación del trabajo ferrocarrilero como trabajo especial y les agradecemos mucho por su atención.